Claro que sí, la ministra Carla Rubilar ya nos acompaña. Ministra, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato. ¿Cómo postular? ¿Quiénes pueden hacerlo? Y tenemos un montón de preguntas que desde ya los invitamos a que nos sigan enviando. Hashtag Buenos Días TVN para que la ministra le pueda dar respuesta. Sí, muy buenos días, gusto saludarles. Muchas gracias por esta oportunidad de explicar, porque a la medida que podamos explicar con más fuerza, probablemente más gente va a recibir los beneficios. Vamos a partir con el robustecimiento del ingreso familiar de emergencia. Yo había venido en varias oportunidades a conversar al respecto de esto, pero este es un ingreso familiar de emergencia que es muy ampliado. Vamos a tener una extensión, ya no solamente la gente del 60% del registro social de hogares va a poder postular, sino que el 80% del registro social de hogares. Y lo más relevante también es que en abril van a poder recibir 100.000 pesos por integrante del hogar todos aquellos hogares que estén en una comuna con al menos un día de transición hacia arriba. Es decir, 308 de las 345 comunas. ¿Ya? O sea, la gran mayoría va a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar. Es decir, tenemos a las personas que viven en una comuna en cuarentena o en transición en marzo. Recuerden que para pagar abril, nosotros miramos marzo. En marzo que hayan tenido al menos un día de transición o cuarentena. Y en el caso de las comunas en paso 3 o 4, preparación o apertura inicial, seguimos protegiendo a las familias más vulnerables. Y ahí subimos un poco el bono a 50.000 pesos por integrante del hogar. Ya, para ser beneficiario de eso, ¿esas familias tienen que tener ingresos tope hasta cuánto? Hasta 100.000 pesos por integrante del hogar. No. Los ingresos. Hasta 100.000 pesos por integrante del hogar. Por ejemplo, si yo tengo un hogar que tiene ingresos de cualquier tipo, de 4 personas, arriba de los 400.000 pesos, efectivamente no recibe ingreso familiar de emergencia. Ah, eso iba, ya. El tope es 400.000 pesos de ingresos. 100.000 por integrante del hogar. Va a depender de cuántas Pero personas... quien gane, por ejemplo, 400.005 pesos queda afuera. Efectivamente, pero alguien que gane 400.000 pesos va a estar dentro del bono de clase media. Ya. Sí. ¿Ya? Ya. Vamos entonces con la fecha, ministra, ¿hasta cuándo pueden postular? Esto es muy importante. Hicimos una modificación que permite que en el mes de abril todos los hogares que hayan tenido al menos un integrante que haya recibido el ingreso familiar de emergencia de octubre, el más grande, el más masivo que tuvimos, lo va a recibir de forma automática, no lo va a tener que solicitar. ¿Qué quiere decir eso? Que 3,5 millones de hogares, sin hacer nada, solo por el hecho de haber estado en una comuna en cuarentena, en transición, va a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar, o si una familia vulnerable, 50.000 en 3 y 4, sin postular. Es decir, 3,5 millones de hogares sin postular van a recibir automáticamente su pago. Ya, aquí, ministra, porque este fue el que tuvo la crítica en el Congreso, nos lo decía Kevin, donde la oposición decía, no, es que le ponen letra chica, entonces el que tenía el bono no podía postular al IFE, o sea, se descontaba, más que no podía postular, ya, se descontaba en este caso. No va a pasar eso, entonces. No hay ningún descuento. Ya. Nosotros llegamos a un acuerdo en el Congreso Nacional y por tanto que uno haya recibido ingreso familiar de emergencia o lo vaya a seguir recibiendo, porque acuérdense que el presidente anunció la extensión hasta en junio, no es ni impedimento, ni inhabilidad para recibirlo, ni tampoco descuento. Ya, ¿sabe qué? Porque, ministra, ayer me preguntaron y me decían, ya, pero a ver, si yo lo recibo, voy a tener que devolver, me van a descontar, justamente lo que preguntaba la Mari. Vamos entonces con un ejemplo, por ejemplo, Ana, que tiene 47 años. Ya, la señora Ana tiene 3 integrantes en su hogar y vive en una comuna o en cuarentena o en transición al menos un día en el mes de marzo. Ya. Al menos un día. Ella, como tiene 4 integrantes en su hogar, recibe 100.000 pesos por cada uno de ellos y por lo tanto recibe en abril el depósito de 400.000 pesos. A ella como jefa de hogar y en la cuenta que ella haya determinado. Ya, pero sin tener que repostular necesariamente. Basta con que haya recibido el 6º IFE para que esto le caiga sí o sí. Así es. Pensemos que la señora Ana había recibido el ingreso familiar de emergencia de octubre. Ya. Ella no tiene que hacer nada y le vamos a depositar en la misma cuenta que ella pidió que se depositara su ingreso familiar de emergencia de octubre. Si la señora Ana en ese momento no necesitaba y por lo tanto no recibió beneficio, ¿puede postular ahora si lo requiere? Sí, puede postular. Hasta el 80% del registro social de hogares y si tiene menos de 100.000 pesos por integrante del hogar. Y ahí tiene que postular entre el 8 y el 18 de abril en ingresodeemergencia.cl. Ya, perfecto. Ministra, aquí uno se pregunta porque cuando entran estas ayudas económicas al Congreso y aquí estaba la diferencia en el IFE que decía no, que al 60% ahora se extendió al 80% más vulnerable y uno se pregunta, bueno,
¿por qué no al 100%? Porque uno parte, yo no sé, cuando ustedes mandan un proyecto al Congreso, uno tiende a pensar que siempre va pensado para que tengan un presupuesto mucho mayor, porque al final siempre cambia entre lo que dicen, lo que no dicen, lo que quiere la oposición. ¿Por qué? ¿Qué define que sea el 80, no sea el 100, por ejemplo? Nosotros tenemos efectivamente en nuestro registro social de hogares una cantidad importante de hogares y lo que vamos a ir es a ir a proteger a las familias más vulnerables. Por eso uno parte en el 60% del registro social de hogares, entendiendo que lo que decía el Banco Mundial, más de 2.300.000 personas están cayendo en vulnerabilidad, esa clase media que probablemente nunca le había pedido nada al Estado, ni registro social de hogares tenía. Sacamos más de 1 millón de registros social de hogares durante el año pasado. Esas familias las estamos ingresando ahora al 80% para poder ir a protegerlas. Es un proyecto que ingresó con $2.000 millones de costo. Esos son 20 hospitales de alta complejidad, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Y terminamos en un proyecto que salió cerca de los $2.800 millones entre las mejoras del ingreso familiar y las mejoras que hicimos en el Congreso al proyecto propiamente tal. Un breve paréntesis, una pregunta que me llama la atención. ¿Es cierto esto de que si saqué el retiro del 10% el año pasado, no soy beneficiario de ninguna de las ayudas? No es cierto. Nada de lo que son no se suman entonces los nada ingresos. de lo que son los retiros del 10% se consideran ingresos. Ya, por lo eso tanto, corre por un carril, nada que ver. completamente aparte, nada de lo que sean los retiros del 10% se consideran ingresos y por lo tanto no afectan la calificación de ninguno de esos hogares. Ya, y sabe que, ministra, también nos preguntan varios, los resumo en una persona, Delia, que nos decía: pregunten por los cesantes, por favor, somos muchos los que quedamos sin trabajo el segundo semestre del 2020. ¿Qué pasa con ellos? Porque en definitiva no alcanzan a tener este bono, ¿o sí? A ver, es muy relevante transmitir de que nosotros lo que vemos son los ingresos de las familias declaradas por las mismas familias. Uh-huh. Nosotros no miramos datos que tenemos hacia atrás, sino que le pedimos una declaración de las personas. Entonces, cuando ingresan la solicitud, ellos pueden hacer una declaración y decirnos que están con ingreso cero. Frente a eso, ellos califican y van a recibir el ingreso familiar de emergencia si están en el 80% más vulnerable del registro social de hogares, que es la gran mayoría de los hogares de este país. Ahora, si tenía ingresos el año 2019 y no tiene ingresos el 2020 porque está despedido o porque tiene ingresos más bajos por ley de protección del empleo, probablemente va a calificar también para el bono de clase media. Ministra, y cuando hablamos de eso, porque mucha gente con la que hemos hablado nos dice: ¿sabe qué? Yo jamás pensé que iba a tener que, por ejemplo, irme a vivir a un campamento. Yo jamás pensé que iba a retroceder como lo he hecho respecto de lo que yo ganaba o el estatus o la clase de vida que yo tenía. Entonces, en definitiva, hoy, ¿quiénes componen este 80%? Aquí lo que estamos considerando a las familias más vulnerables de este país y también un porcentaje importante de la clase media que está dentro del 80% del registro social de hogares y que vio caídos sus ingresos. Ahí los vamos a ir a proteger con el ingreso familiar de emergencia. Ministra, podemos ir a cosas así como bien concretas. Sí. Por ejemplo, ¿esto se traduce en qué? En gente que hoy día no puede pagar el arriendo de la casa, en gente que está cesante. ¿Quiénes específicamente, así como ejemplo, para que se pueda sentir identificada la gente? Para el ingreso familiar de emergencia es muy relevante hacer una declaración de ingreso donde nos digan que están con ingreso cero, por ejemplo, las personas que están cesantes, y nos pongan de que no están ganando recursos hoy día. En la medida que nos digan eso o que bajaron mucho sus ingresos y por lo tanto tienen lo que se llama menos de 100.000 pesos por cada uno de sus habitantes, van a calificar al ingreso familiar de emergencia, van a recibir IFE. Ya, me meto a ingresodeemergencia.cl. Así es. ¿Y qué documento, qué papel tengo que presentar para acreditar eso? A ver, lo primero es tener registro social de hogares, que ahora la gran mayoría tiene. ¿verdad? Sacamos 1 millón de nuevos registros social de hogares el año pasado. Y estar en el 80% de la calificación socioeconómica, que es la gran mayoría. Y después una declaración simple que la hace la misma persona, donde nos va a poner que está con ingreso cero y que por lo tanto necesita la ayuda del ingreso familiar de emergencia. Si no hace esa declaración y no actualiza sus datos, y sus datos son de cuando estuvo bien, por supuesto que no va a calificar. Ya, pero ahí, ministra, no tiene que tener un papel notarial. Basta con que yo de puño y letra escriba: yo, nombre tal y cual, RUT tal y cual, estoy sin pega o bajé mis ingresos. ¿Eso basta? Es más fácil incluso. A ver. Porque la declaración que tenemos en el sistema es una declaración que está automatizada y que yo tengo que efectivamente marcar que estoy en cero y estos son datos fidedignos. Nada más. Ah, o sea, como rellenar, ni siquiera me tengo que poner a redactar no tengo que redactar nada. Ninguna notaría, nada. Es algo muy simple en el sistema, pero tengo que hacerlo porque si no van a estar los datos de cuando yo estaba bien.
Y ahí obviamente no voy a calificar. Sí, ministra, ayer salió un informe del Banco Mundial que imagino que ustedes también están mirando siempre con mucha atención. 2,3 millones de personas de clase media, sobre todo, cayeron en vulnerabilidad. Nuestro país económicamente y las familias han retrocedido en una década de lo que se había avanzado. Por eso que tal vez una de las herramientas importantes es atender a parte de ese segmento, el bono de clase media, donde también hay dudas, porque hay gente que me escribe y me dice, igual quedo fuera, o cómo compruebo tal y tal cosa si mis ingresos a veces no son comprobables porque gano mucha propina. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la y al pausa. regreso volvemos con el bono de clase media. Siga mandando sus preguntas. Tranquilidad es lo que quieren muchas familias y sobre todo de clase media, así que seguimos con la ministra de Desarrollo Social para que nos cuente acerca de este bono clase media que fue ya promulgado por el presidente y que, bueno, faltan algunos trámites técnicos, ministra. ¿Debería pagarse antes de fin de abril? Sí, estamos haciendo todo el esfuerzo para pagar en los últimos días de abril. ¿Qué significa eso? Y atención, tenemos que habilitar una plataforma en el Servicio de Impuestos Internos Esto para es nuevo. solicitarlo. Nuevo. Es una nueva plataforma. Es una nueva plataforma en el Servicio de Impuestos Internos que va a estar habilitada probablemente cerca del 16, por ahí de abril. Vamos a avisar la fecha exacta en los próximos días, pero más o menos mediados de abril. Y desde ahí se va a poder solicitar y demora más o menos 10 días después la tesorería en pagar desde que lo solicitó. Perfecto. Entonces calculamos los últimos días de abril. Acá son 500.000 pesos de bono clase media. ¿Hasta cuánto tienes que ganar como tope para poder acceder o ganabas para poder acceder a ese bono? Bueno, es muy importante decir que tenemos un bono base de 500.000 pesos y es por trabajador, no es por hogar. A diferencia del ingreso familiar de emergencia, que es por hogar, aquí es por cada uno de los trabajadores en ese hogar que cumplan efectivamente los requisitos para poder obtenerlo. ¿Y cuáles son esos requisitos? Estar dentro de un rango de ingresos entre 326.000, que es el sueldo mínimo, hasta los 2 millones de pesos. Hasta 1 millón de pesos, hasta 1,5 millones de pesos es un bono base de 500.000. Sobre el 1,5 millones y hasta los 2 millones el bono es decreciente, va a ir bajando según el rango que aumente ese sueldo. 400, 300, 200 y 100. Ya, a ver, ministra, vamos de a poquitito aquí para que no nos vayamos a confundir. A ver, los trabajadores con ingresos formales entre el sueldo de 326, lo que nos decía recién, hasta... ¿Por qué definitivamente se determina con este monto? Porque mucha gente me dice, pucha, pero a ver, gano justo un poquitito, gano 409 lo que quedo fuera, pero no es que tenga una mejor situación. A ver, es muy relevante decir que lo que hicimos fue establecer el rango del sueldo mínimo y el sueldo mínimo con gratificaciones. Ya. Es decir, estas son las personas que ganan sueldo mínimo. Algunos sueldo mínimo líquido, o sea, bruto, sin nada más agregado, y sueldo mínimo, pero con algunos bonos de gratificaciones. Todos ellos, decimos, son los casos que nos quedaron fuera el año pasado. Los coperos, los garzones, los choferes que cortaban boletos, los que vendían, que tenían un sueldo arriba del sueldo mínimo, que les permitía llegar probablemente a un sueldo más cercano a lo que era la clase media y que no lo podían acreditar. Y no podían decir yo ganaba mucho más y ahora gano mucho menos y no podían acreditarlo y quedaban fuera. Con esta definición, donde no les pedimos ningún requisito excepto ganar dentro de ese rango, Tampoco registro social de hogares. nada. Y ahí es muy relevante, yo lo puse aquí arriba, sin Sí. registro social de hogares. Ya, sin registro social de hogares y es automático. Entonces, ministra, ¿dónde me llega la plata? No tengo que presentar nada, o sea, automático. ¿Cuánta gente lo recibe? Yo tengo que solicitar esto en la plataforma que vamos a habilitar. No tengo que presentar ningún papel. Este cálculo lo va a hacer todo el Servicio de Impuestos Internos y con eso a mí me lo van a depositar donde yo diga efectivamente que quiero que me lo depositen. En mi cuenta RUT, en mi cuenta Vista. Esto va a estar Estamos- disponible a mediados de abril. la plataforma. Sí, que en el fondo es una página web. Sí. Seguramente se va a llamar Bono Clase Media 2021 o algo así, y ahí va a estar todo para postular. Exactamente. Y el Ya. pago fines de abril, para que lo tengamos claro. Son como 10 días hábiles después de que lo solicité. Recuerden que vamos a tener un mes para solicitarlo. No tengo que solicitarlo un día y se acabó. Tengo un mes para solicitarlo desde que se habilita la plataforma. Ahora, ministra, importante, si alguien tiene deudas, porque esto fue bien polémica en su minuto, el banco no me puede
descontar ningún tipo de deuda que yo tengo con ellos. Esta plata es para mí si recibo estos Esta bonos. plata es para mí. Efectivamente, esta O sea, plata es sería para mí. ilegal que el banco se quedara con algún porcentaje. O sea, no debería, porque esta plata es para mí. No tiene que ver con que yo pague de otra forma y deposite en una cuenta. Pero si tengo créditos y no he pagado con el banco, créditos de consumo, por ejemplo. Bueno, ahí yo creo que lo mejor es ver efectivamente, por ejemplo, una cuenta RUT y poder depositar ahí, y eso lo va a decidir cada uno de las personas. Ya, y sabe que, ministra, le preguntó antes Gonzalo, pero hay gente que me sigue consultando. Sí. Si yo retiré el segundo 10% el año pasado y está dentro, lo saqué antes del 1 de enero, Claro. por lo tanto está dentro de mi renta del 2020 que tengo que declarar ahora. ¿Esto cuenta? ¿Esto se suma a mi sueldo? Quiero ser súper categórica Por en esto, favor. Que se porque es suma a una los pregunta. ingresos, ¿no? Sí, Ojo. quiero ser súper categórica en esto. El retiro del 10% no se considera ingreso. Ya, Por lo no tanto, es- si yo retiré el 10% y entre comillas me mejoró mi situación, no va a ser esa la razón de que yo no califique. Eso lo quiero dejar claramente establecido. Ya. No tiene nada que ver. Oiga, Ya. es que me quedé metida, ministra, porque me quedé preocupada con el otro tema, porque en el caso del retiro del 10%, se creó una segunda cuenta que era intocable y el banco no te la podía tocar la plata. Aquí, por lo que yo entiendo, no es así. Entonces, en teoría, el banco le podría sacar la plata a la gente para un crédito de consumo que debe, por ejemplo. Es que en estricto rigor, las personas definen su cuenta y dónde se les deposita. Y por lo tanto, si tienen algún problema en algún banco, probablemente tienen que utilizar la cuenta de RUT del Banco Estado para depositar. Sáquela por Valevista, entonces mejor, asegúrese. Ya. Vamos con los trabajadores con ingresos formales, ministra, Todos pero que son tienen un sueldo un sueldo mínimo entre 326.500 y hasta 1,5 millones. Ya, es muy relevante que este es un bono y un préstamo social para los trabajadores formales. Para los informales, los que no pueden acreditar, basta su declaración en cero, ingreso familiar de emergencia. Esa es la vía para las personas informales. Formales. Ya dijimos, sueldo mínimo con gratificaciones, no presenta nada, con el solo hecho de estar ahí, bono de 500.000 sin registro social de hogares. Si tengo más del sueldo mínimo con gratificaciones hasta 1,5 millones, el bono también es de 500.000 sin problema. Pero si yo estoy entre 1,5 millones y 2 millones, voy a ir decreciendo el monto del bono base. Es muy relevante decir de que yo, para poder calificar sobre los 408.125, tengo que haber bajado mis ingresos. Pero ¿quiénes son los que bajaron? Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a calificar porque yo no he bajado. Si usted trabajaba el 2019 y quedó cesante el 2020, califica. Bajó. Si usted trabajaba el 2019 el segundo semestre y está en ley de protección del empleo, como lo mejor que puede pasar en la ley de protección es que a mí me dejen mi 70% de mis ingresos Suspendido, digamos. suspendido, ¿Ya? es 30% lo que ya me cayó. Por lo tanto, también califica. Si yo tenía una boleta de honorario mucho mejor porque hacía eventos, porque atendía personas en el 2019 y ahora ya no puedo hacer esos eventos y boleteo poquito, también califico. Entonces, nuestro llamado es a darse cuenta de que esta caída de ingresos le ha pasado a casi toda la gente. La gran mayoría está con Ya caí. mucha más caída Ya, que pero el 20%. ¿qué pasa si no se puede demostrar esa caída, ministra? Porque, por ejemplo, yo gano un sueldo base y de ahí voy sumando bonitos La que me van propina del llegando, mozo. propinas que ya, y yo no puedo demostrar que ya las propinas casi no las tengo. po. Por eso nosotros dejamos fijo que todo lo que es ingreso mínimo, Mínimo. más ingreso, más gratificaciones, no tiene que demostrar nada. Ya, pero si esa base que me daban a mí era 409.000 pesos y de ahí yo le iba sumando, no llego tampoco, ¿verdad? Efectivamente, pero la gran mayoría que tiene esa forma Sí, yo sé, variable tiene tiene un un sueldo sueldo mínimo. mínimo más aumento después. Y quiero decirle que hay algo muy relevante también, que me puede pasar de que yo tuve horas extras, por ejemplo, durante el 2019. Yo ganaba un sueldo, sobre ese sueldo tenía horas extras, y ahora como hay que hacer teletrabajo, obviamente no se pagan No, esas por horas supuesto. extras porque es fijo, no hay hora extra. Hay personas que le ha pasado eso, funcionarios públicos Sí. incluso. Esas horas extras se consideran como parte de los ingresos y por lo tanto el no tenerlas ahora significa una caída del 20% y también van a calificar. Sí, ¿sabe qué, ministra? Hay personas que me dicen, ya, pero hay cuestiones que nos han pasado también por la misma pandemia que hacen que este sistema burocrático no peyorativamente, la burocracia es esta estructura que Sí. tienen los estados para Sí. poder operar, ¿no? No detecta o que
no es capaz de absorber. Por ejemplo, una mujer que a ella le paga el papá por ayudarla la ISAPRE. Claro. Bueno, eso también lo considera el Estado y su nivel de calificación sube. Sí. Artificialmente. Sí. Bueno, así pasan muchas cosas. ¿Cómo lo pueden hacer ellos? Vamos a ir a una pausa. Nos están llegando muchas preguntas. Perfecto. Que vamos a leer, se las vamos a plantear a la ministra. En un instante, sigue escribiendo. Volvemos de inmediato al Buenos Días a Todos. Continuar con la ministra Rubilar. Habíamos dejado una pregunta planteada respecto al bono clase media. Ministra, y tiene que ver con estas cosas que en el fondo incrementan el nivel económico o de ingresos de una persona, pero que también responden a la emergencia. Por ejemplo, una mujer que recibe la ayuda de sus padres, le pagan la salud, el plan de salud, y eso en la calificación de ingresos la pone como más rica, ¿no? Y queda afuera. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es que tienen que actualizar su registro social de hogares y esto es súper relevante. Nosotros ahora no pedimos la visita domiciliaria del municipio. Siempre el municipio es el que tiene que decir si accede, rechaza la actualización, pero ya sin visita domiciliaria, que era lo que demoraba tanto. Si uno entra ahora a registrosocial.gov.cl y actualiza su registro social de hogares, va a cambiar su calificación económica. Ya, pero a ver, cuando hablamos de actualizar registro social de hogares suena como un concepto. Llevémoslo a un ejemplo. Esta persona puede en ese registro, en este sistema, explicar la situación y tratar de demostrarla, no sé, con alguna transferencia de la cuenta de su padre. Mire, acá es mi padre el que me paga la salud. Esto me está haciendo quedar fuera. Efectivamente, Ya. uno puede revisar cuál es la situación socioeconómica de las personas. Por ejemplo, personas que hayan sido ISAPRE, que ahora ya no lo son, que entraron al sistema público, al sistema asegurador de FONASA, y lo acreditan y inmediatamente baja. Me llegó un caso hace muy poquito, yo reviso muchos casos en mis redes sociales, trato de responderlos todos, de una señora que había aumentado su calificación al 90% del registro social de hogares, al 90%. Y la verdad es que le revisamos su caso y claro, ella ya no era ISAPRE, ahora era FONASA, revisamos los ingresos, bajó al 40% del registro social de hogares, solo con la actualización de sus antecedentes. Entonces, por eso es súper relevante que miren, muchas veces no miramos nuestro registro, no nos damos cuenta de que aparecen con ingresos que ya no tenemos, no nos damos cuenta que aparecemos en ISAPRE cuando Ya, todavía pero perdón, estamos ya en el bono FONASA. clase media era sin registro social de hogares. Sin, pero el IFE No, es con estamos hablando del registro bono. social de hogares. Estamos hablando del Acá, bono clase media. no se necesita registro social de hogares, así que no se compliquen en qué porcentaje de calificación están. No lo requerimos. ¿Para qué sí lo requerimos? Para el segundo bono, pero solo para contar si hay niños, niñas, adolescentes, si hay personas con discapacidad o personas mayores de 65. Tampoco vamos a ver porcentaje de vulnerabilidad. Ya, ministra, ¿y qué pasa con aquella gente que tiene una problemática importante? Esto es lo único que tiene. En esta pantalla no necesariamente es fácil rellenar un formulario. No lo termino de entender. ¿Hay algo más donde yo pueda acudir que me puedan ayudar? Los municipios nos siguen ayudando. Efectivamente, estamos en cuarentena, tenemos que evitar el trámite presencial, pero los municipios siguen trabajando con sus grupos, las direcciones de desarrollo comunitario, sus asistentes sociales, todos siguen trabajando para poder dar respuesta a las personas que requieren ayuda. Ya, la gente se pregunta y quiere saber si va a recibir las 500 luquitas de este bono. Muchas preguntas nos han llegado en este canal y en este programa nos encanta poder hacer todas sus preguntas, así que sígalas mandando y vamos con la primera que dice así, ministra. Mire, aquí se preguntan, buenos días TVN, ¿qué pasará con las personas que ganan menos del sueldo mínimo, como por ejemplo los empleados part-time? Bueno, nosotros establecimos que para poder ingresar efectivamente al beneficio del bono de clase media, uno tiene que ganar desde el sueldo mínimo en adelante. Ya, eso es real. Las personas que tengan un contrato por menos tiempo y por ende menos ingresos no están dentro de lo que es el bono de clase media. Pusimos un piso y ese piso es 326.000, un poquito más. Ya, vamos a la siguiente consulta. De inmediato, ya sabe, escríbanos. # Buenos Días TVN. Ninguna posibilidad que yo llegue a leer hasta allá. Uy, sí. Permiso, lo siento. A ver, hola, yo gano el sueldo mínimo. Mira qué gentil. Ya, aquí está. Loreto Bilder nos Más dice. consideración con los que pasamos los 30, Por por favor. ¿ah? favor. Los Oye, millennials, oye, tú lo
ya habrás pasado. Yo todavía no y así todo no veo. Así que no sé, hable por usted. Ya, yo gano el sueldo mínimo. Ministra, no haga así porque uno se delata. Estoy tratando No, de leer. aquí mire qué fácil. Acá más fácil. Ya. Sí. Yo gano el sueldo mínimo, pero hago unas 10 horas extras al mes, por lo que gano más de 408.000 de imponible. Eso implica que me quedo fuera del bono de clase media, A ver. ya que me pagan gratificación. Sí, nosotros medimos el tope de las gratificaciones. El tope de las gratificaciones son 25% del sueldo mínimo. Por eso es 408.125 y es un número tan especial, ¿ya? Y por lo tanto, toda persona que tenga sueldo mínimo con gratificación está dentro del bono de clase media. Si ella tenía 10 horas extra, probablemente ahora está haciendo menos horas extra que las Sí, que hacía el pues, 2019. Entonces, por eso yo también quiero hacer hincapié ahí. La comparación es desde julio a diciembre de 2019, antes de la pandemia, en julio, diciembre del 2020 con pandemia. La gran mayoría de las personas le cayó su ingreso de todas maneras y si no, también le cayó en horas extra, que podía hacer el 2019 y que 2020 no hizo. Entonces, mucha gente sí va a calificar por Ya. su caída de ingresos. Vamos a ir con las preguntas, Mario. Un segundo, un breve paréntesis, ministra. ¿Por qué el sistema tiene que ser tan enredado? Que hay que demostrar que si estoy, que no estoy, que si le puse, que si no le puse, que aquí, que allá. ¿Por qué no fue más general, que es lo que se ha alegado incluso desde la política, ¿no? Una cosa más general, menos burocrática. A ver, porque nosotros lo que estamos haciendo como esfuerzo es poder poner todos nuestros recursos en las personas que fueron golpeados en sus ingresos en la pandemia. Es que está todo el mundo como talón de vaca. Es que hay personas que han podido mantener sus trabajos. Hay personas que han podido efectivamente mantener sus ingresos. No es la mayoría, pero son personas que han podido. Por ejemplo, los funcionarios públicos han podido mantener sus trabajos. Probablemente los más golpeados son los que hacían horas extra y ahora no pueden hacer y los tenemos considerados dentro del bono clase media. Pero los que sí mantienen sus ingresos, lo que decimos tenemos que llegar antes a los que fueron golpeados. Voy a poner un ejemplo, porque siempre se nos pone el ejemplo de Estados Unidos. El bono de Estados Unidos, si quieren incluso lo puedo poner aquí. Nosotros hicimos un análisis con los expertos económicos que hay allá y el bono de Biden son $1.400 a todo aquel que gane menos de $75.000 al año. Ese es el bono de Estados Unidos que todo el mundo dice que es universal, que es el ejemplo, que deberíamos seguir, etcétera. Pues este es muy simple. El bono de $1 millón Claro. por persona, A plata todo chilena. aquel que gane menos de $75.000. Ya. Esto tenemos que transformarlo en pesos y realidad chilena. Esto es homologable más o menos a 400.000 en bono en Chile. Es decir, es un bono homologable por lo que cuesta la vida, etcétera. Claro, no es que el equivalente a $1.400. Claro, no, porque tenemos que comparar Pero efectivamente equivalente realidad. Pasa que las comparaciones son muy No, pero- difíciles. pero- Porque las realidades de los países son distintas. porque En otros países como Estados Unidos, más desarrollados, la gente, especialmente la clase media, recibe muchas más prestaciones del Estado. No, Tú pero si pagas piense impuestos- que no hay ni sistema asegurador bueno en salud, tuvo que ser Obamacare, porque tenía un montón de gente no estaba ni siquiera asegurado. Pero hay chance de educación, en Estados Unidos. de soporte gratuito de educación. Bueno, pero hay no- otras prestaciones que aquí no son Por tan eso, pero generales. comparando en el gasto de otra forma per cápita, el poder adquisitivo, etcétera, este bono es similar a entregar 400.000 pesos acá. Esto está todo analizado. Y este monto es similar a pagarle a todo aquel que gane menos de 700.000 pesos en Chile. Es decir, para nosotros homologar este ejemplo de universalidad de Estados Unidos, tendríamos que haber entregado un bono de 400.000 a todo aquel que ganara menos de 700.000. ¿Podríamos haberlo hecho? Probablemente estaríamos gastando similar. Pero todo aquel arriba de Queda 700.000 fuera. que hubiese sido golpeado, nosotros estamos llegando a 2 millones de pesos en bono y a más si quiere préstamo. Sí, pero Porque ahí, no tenemos efectivamente son realidades tan distintas, pues, No, ministra. Como son dice las Gonzalo, no, tenemos esto- servicios esto públicos está- extraordinarios esto ahí, está gratuitos y de calidad. Esto está ajustado a la realidad de cada uno de los países, los percentiles. Siempre se nos compara, yo les llevo a la realidad chilena. Si quisiéramos tener un bono igual a Estados Unidos, nosotros deberíamos haber entregado un bono a todo aquel que ganara menos de 700, 400 y no haber entregado nada sobre eso. Solamente para cerrar el paréntesis, lo que pasa es que aquí es el Banco Mundial el que pone el tema sobre el tapete. La crítica que hacen al manejo de esto No, del gobierno. el Banco Mundial nos felicitó. No, pero el Gonzalo. Banco Mundial también dice que acá ha habido un segmento de la población que no ha sido atendido, que Pero es dice justamente que la clase media. No, pero dice que el 90% de las personas más vulnerables ha recibido apoyo. Dice que más del 60% de los que pasan No, yo después le de la hablo de la extrema clase pobreza. media.
y la clase media se acerca al 30% de cobertura sin tener esta ayuda, este paquete. Entonces, el Banco Mundial dice que para un país como el nuestro, sin compararnos con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, donde estamos gastando en ayudas sociales un porcentaje similar, sin compararnos con ellos, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, y lo dice el mismo Banco Mundial. ¿Va a ser insuficiente? ¿Qué duda cabe? Si esto es un golpe muy grande, retrocedimos 10 años en ingresos de la familia, teníamos un Estado deficiente que tenía un registro social de hogares que no permitía medir la realidad de la familia y cómo iban cayendo los ingresos de forma constante. Cierto, tenemos que dejar una estructura mucho mejor de todas maneras. Vamos a tener que revisar nuestros procedimientos de todas maneras. Pero estamos haciendo un esfuerzo que no es nuestro, es de todos. Porque son nuestros de todos. Ojalá que, perdón Mari, ojalá que este tipo de situaciones que no se vuelvan a repetir obviamente, pero que nos lleven a tratar de revisar estos procesos antes. Yo sé que con el diario del lunes debajo del brazo es súper fácil, pero cuando nos damos cuenta del despelote que podemos haber tenido, es cuando ya estamos con el agua hasta acá, sino hasta acá. Entonces, hoy lo que debería enseñarnos esta pandemia es decir, ¿sabe qué? Nos vamos a robustecer. Entiendo, hoy día estamos en una emergencia, pero no dejar esto para cuando ya estemos acogotados y no haya por dónde salir. De todas maneras, y es parte de las lecciones que estamos aprendiendo, las mejoras del registro social de hogares, el entender que hay que cambiar la dinámica, el ver, vamos a revisar muchas cosas probablemente después de esto, porque hay un aprendizaje gigantesco que vamos a tener que vivir, sobre todo, y quiero ponerlo, es la informalidad. El nivel de informalidad probablemente ha sido lo más difícil para poder llegar con respuesta a esa familia. No tenemos ni una certeza de cuánto eran los ingresos de esa familia, no había ni una seguridad social. Esa reconstrucción que vamos a tener que hacer el día de mañana para recuperar los empleos, tenemos que tratar que sea un poquito más formal y un poquito más de protección real. Hoy día la informalidad nos golpeó una cachetada. No teníamos cómo saber qué estaba pasando en esos hogares y cuánto había sido el golpe. Exacto, porque no están protegidos como usted bien lo dice. Tenemos muchas preguntas de la gente. Síganos mandando sus preguntas con el hashtag Buenos Días TVN. Y hay más consultas para la ministra Carla Rubilar. Si recibo en estos momentos seguro de cesantía, ¿no califico para el bono de clase media? No, es probable que sí califique. ¿Por qué? Porque él tenía un ingreso, o ella tenía un ingreso en el 2019 que promediaba más del sueldo mínimo, y ahora está con un 70% de esos ingresos en el mejor de los casos, que es cuando más protege el seguro de cesantía. Por lo tanto, tiene una caída al menos del 30% y por lo tanto califica. Bueno, le agradecemos por supuesto a Paula la pregunta, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ella para postular? Es muy relevante decir de que esto está en la información, porque ella está aplicando el seguro de cesantía, el Servicio de Impuestos Internos tiene esa claridad, lo va a comparar con sus ingresos del 2019 y por tanto va a calificar. Tiene que solicitarlo cuando tengamos la plataforma en línea. Ya, ministra. Ahora, ojo, aquí nos había quedado algo pendiente en esta lámina. No sé si se alcanza a ver con esta mesa. Hay una opción de préstamo social que puede tener un monto tope de 650.000, pero por vez. Entiendo que se puede pedir más de una vez. Así es. Ya, a ver cómo es eso. Va a depender. Si yo tengo bono, es decir, si califiqué para el bono, puedo pedir 2 cuotas con un tope de 650. Se limita a 2 entonces. 2. Si tengo bono, 2 cuotas con un tope de 650. Es el total de lo que me cayeron mis ingresos. ¿Y si no tengo 3 cuotas entonces? Y si no tengo bono? 3, si no recibí bono porque no califiqué para el bono, por ejemplo, gano más de 2 millones de pesos, por lo tanto quedo fuera del rango, y por lo tanto no calificada para bono, puedo pedir 3 cuotas de hasta 650.000 pesos. Sin interés, obviamente. Sí, hay que transparentar. Esto es en UF, tasa de interés 0. Eso significa que aumenta según el precio de la vida, pero no con una tasa de interés sobre eso. No. Lo puedo pagar con 1 año de gracia, 4 años de pago, máximo el 5% de mis ingresos. Esto es súper relevante. Por mes. Caída de ingresos. Esto es bien relevante. Para el préstamo, la caída es solo del 10. Pero tengo que haber tenido una caída. Tengo que haber tenido caída. ¿Ya? Solo del 10. Tasa de interés 0 y lo puedo pagar en 4 años, que cada uno de ellos voy a pagar un porcentaje máximo de mi sueldo, que nunca es un 5% ya, más. aquí con 1 año de gracia, o sea, lo termina de pagar en 5 años más. Pero Así si una es. persona no ha encontrado trabajo, por ejemplo, ya tiene el año de gracia, parte corriendo el primer año, no tiene trabajo, no lo paga ese año, si no tiene el segundo, si no tiene el tercero, si no tiene el cuarto año, ¿qué pasa? No paga. No paga nunca. No paga. Si no tiene ingresos, no Se paga. condona, Si tiene claro. ingresos bajos, va a pagar el 5% siempre máximo de los ingresos que tiene. Y si con eso no alcanzó a devolver lo que había pedido, se condona. ¿Y el, No hay y el deuda. préstamo ahí es con quién? ¿Con el Banco del Estado? No, el préstamo lo entrega la Tesorería General de la República. Ya. Así que
Por eso no se requiere ni DICOM, ni tiene tasas de interés, ni nada, Ministra. porque es un préstamo social. Ya, y a ver, ¿qué es lo que tengo que presentar yo para esto? Y expliquémoslo bien, porque puede que haya gente que no haya entendido y haya creído que es un máximo de 650.000 en tres partes, pero no, es un máximo por cada vez que se pide el Mire, préstamo de 650.000. tenemos un ejemplo. Yo creo que el ejemplo es más fácil de explicar. Ya. Vamos inmediatamente. Mire, tenemos a don Juan. Don Juan Ya. tiene 2 niños y una persona mayor en su hogar. Ya, don Juan tiene registro social de hogares. Es bueno tener registro social de hogares. No estamos pidiendo calificación socioeconómica para nada, pero siempre es bueno tener registro social de hogares. Antes ganaba 1 millón de pesos, don Juan. Lamentablemente ha sido golpeado, probablemente boletea honorario, don Juan, y ahora no le va tan bien y está en 500.000 pesos, le cayó el 50% de sus ingresos. ¿Recibe bono de clase media, por tanto? Recibe bono de clase media de 500.000. Pero además, como don Juan tiene registro social de hogar y tiene 2 niños y una persona mayor, el mes siguiente va a recibir 250.000 pesos más. Un bono primero de 500 y después un bono de 250. ¿Abril y mayo? Abril y mayo, Ya. efectivamente. Pero don Juan además necesita más ayuda y quiere un préstamo. ¿Puede pedirlo? Sí, porque le cayó el 50. Desde el 10 ya habría podido, pero le cayó el 50. ¿Cuánto puede pedir? El tope de su caída. Son 500.000 lo que le cayó. Ganaba 1 millón, ahora gana 500.000. Puede pedir 2 cuotas de 500.000 hasta 1 millón. ¿Cómo los paga? Año de gracia el 2022 y después se va dividiendo en porcentajes según año. El primero es 10%, Ya. el segundo es 30%, el tercero es 30%. Pero el esto cuarto- este pago también, ministra, va a depender de que esto no supere el 5% de su sueldo actual el año 2023, el 24, el 25 y el 26. Exactamente. Esto es en la medida que don Juan se recuperó. Que don Juan encontró pega de nuevo, le empezó a ir bien. Ahí don Juan paga esto. Si don Juan no se recupera o se recupera poco y con su 5% no alcanza a pagar ese millón, todo lo que no pueda pagar se condona. Ministra, nos preguntan mucho qué pasa con las personas que están jubiladas. ¿Pueden pedir algo? ¿El préstamo? ¿Pueden pedir el préstamo, por ejemplo? En el caso de las personas que están jubiladas con renta vitalicia, Sí. ¿ya? Y que ganan menos de 408.000 pesos, que fue la definición que hicimos, renta vitalicia, ellos tienen un préstamo agregado de hasta 3 veces su renta vitalicia. Pero entonces, a ver, el jubilado tradicional, porque aquí hay varios, decían el pensionado por invalidez, el de renta vitalicia y el sistema antiguo. Así es. Ellos todos reciben un bono de 100.000 pesos, todos aquellos que están bajo 408.125. Independiente si son sistema antiguo, si son retiro programado o son renta vitalicia. Y en el caso de la renta vitalicia, dado que han sido probablemente los que menos beneficios de todo han recibido, ni retiro del 10% han tenido, se les entregó además un préstamo de 3 cuotas de su renta vitalicia. Ya, ministra, ¿y qué pasa con los jubilados que reciben la pensión básica solidaria? Muy Que hay harta gente. Entonces dice, oye, pero yo recibo 180, 190 Es lucas cierto. y en fin. ¿Yo puedo también pedir este préstamo? A ver, muy relevante, los pensionados básicos solidarios o los pensionados de FP que tienen un aporte previsional solidario para mantenerse en el monto de la pensión básica, están todos en el ingreso familiar de emergencia porque los ingresamos en el IFE 6 Sí. y por tanto van a recibir ingreso familiar de emergencia. No préstamo. Y no solo un mes, sino que obviamente el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Ya, Préstamo no pueden. No. Ya. ¿Tenemos más preguntas de la gente? Para que vayamos poniendo. Perdón, Ponga ¿a nomás. ¿a qué jubilados les llegan 100 lucas en esta pasada? Porque también fue otra Sí. cosa que se aprobó, para Sí. no dejar para Sí. cerrar el tema jubilado. Yo creo que esto es súper importante. Vamos a mostrar los 3 tipos de jubilados que reciben 100.000 pesos por una vez. Es un monto, es un bono extraordinario. Tenemos 508.000 que son del sistema antiguo, Del IPS. sí, que ahora de una reforma es IPS, ¿no es cierto? Sí. Tenemos casi 82.000 del retiro programado, que esto es AFP. Ujú. Y tenemos 360.000, todo esto es un poco más siempre, un poquito más, Ujú. de lo que es la renta vitalicia. Más de 950.000, esto es muy relevante, que van a recibir el bono de 100.000. Eso es. Eso es automático. Todos ellos automáticamente reciben el bono de 100.000. Eso es claro, efectivamente todos ellos califican de forma automática solo por el hecho de tener sus montos bajo 408.125. Perfecto. Ministra, acá tenemos pregunta y Sí. dice, Marcelo nos pregunta, tiene
una cesantía a partir de este año, en este caso desde el 4 de marzo. Quisiera saber si puede recibir el bono. La comparación es entre julio y diciembre del 2019 versus julio y diciembre del 2020. Por lo tanto, si él mantuvo sus ingresos durante todo ese tiempo, no va a calificar a menos que sea sueldo mínimo. Si él solo cayó sus ingresos ahora, porque antes lo mantuvo y solo cayó ahora, él no recibe el bono de clase media, pero él sí debe recibir la prestación de la Ley de Protección del Empleo, que es hasta el 70% de su ingreso. Eso desde enero hasta ahora. Sí, porque en definitiva aquellos que hayan perdido en enero tampoco van a estar en la comparación, porque hasta diciembre del año pasado. Todos los que están en enero hasta ahora tienen que ir a la Ley de Protección del Empleo y recibir las prestaciones del seguro de cesantía. Hashtag Buenos Días TVN. Seguimos con más preguntas de la gente. Mande sus preguntas, que nos están llegando muchas, y sáquele el jugo a la ministra con todos los temas que le interese al respecto. Me quedé sin trabajo, nos dice, en diciembre, y que en el sistema aún me salen ingresos, por lo que aún no puedo optar a ninguna ayuda. ¿Podré postular al bono? A ver, es muy relevante decir de que él tiene que actualizar efectivamente su registro social de hogares si quiere acceder al ingreso familiar de emergencia, y tiene que ponernos ahí. Repitamos dónde, ministra. Ingreso de emergencia.cl, y el registro social de hogares, si es que no lo ha sacado, registrosocial.gov.cl. Pero en ingreso de emergencia.cl está lo más importante, creo yo, que es la declaración de ingresos. Declaración simple que hace cada una de las personas, poniendo que ahora está en ingreso cero. Tiene que hacerlo efectivamente la persona que nos escribe para decirnos que ahora no está con ingresos, para poder calificar al ingreso familiar de emergencia. Y dependiendo de qué promedio le dé diciembre, es si va a calificar. Si le cayó el 20% con ese mes de cesantía, también va a poder optar al bono de clase media. Ministra, mire, justamente un caso dice, me quedé sin trabajo en diciembre y que en el sistema aún era el que tenía. Ah, ¿verdad? Que nos acaban de preguntar. Seguimos con otra próxima. Ya, gracias, Mari. Buen día. Gano el sueldo mínimo, bruto. No trabajé en marzo, encontré trabajo ahora en abril. ¿Me corresponde el bono clase media 2021? Sí, le corresponde, porque estuvo trabajando efectivamente en los meses anteriores con un sueldo mínimo, así que le va a aparecer dentro del sistema del Servicio de Impuestos Internos que le corresponde de forma automática. Ya. Claro. También tenemos entonces más láminas, Carola, para que sigamos viendo, porque hay beneficios también para el transporte, para la tía del furgón, por ejemplo, que hemos tenido aquí tantos casos que nos han llegado, ministra, que nos llaman por teléfono y nos dicen, bueno, dejaron de ir a clases, nunca más ningún apoderado me pagó, ni siquiera de mala fe, sino que porque también ellos no están ganando plata. Entonces aquí hay un problema muy fuerte. Claro que sí, Mari. Aclaremos de inmediato quiénes son los transportistas que van a poder recibir esto, ministra. Muy importante. ¿Quiénes son los transportistas? Estimamos que son un poquito menos de 170.000 entre dueños de vehículos de transporte público o privado remunerado y sus conductores. Ya. Esto es muy relevante. Cada dueño que tiene un taxi, un colectivo, un transporte escolar, va a poder inscribir un conductor. Es decir, recibir él como dueño de ese vehículo y también su conductor. ¿Y una flota de buses chiquitita, típico de provincia, por ejemplo, de regiones? Efectivamente, ¿También? Van a poder, y probablemente muchos de ellos van a calificar por el sueldo mínimo. ¿Ya? Es muy relevante que hicimos esta categoría porque nos pasaba que muchos transportistas, por ejemplo, la señora que tiene su transporte escolar, que los colegios están cerrados, que no puede, no tenía cómo acreditar muchas veces, pero está autorizado por el Ministerio de Transporte a tener este recorrido, cumple condiciones, etcétera. Entonces, nosotros habíamos ingresado con el mismo monto del año pasado, que fue 350.000. Conversando, dialogando en el Congreso, lo aumentamos al mismo bono de toda la clase media, 500.000. Y es muy relevante decir de que además tienen 3 cuotas de préstamo de 320.500. Es decir, además de recibir el bono, el dueño del vehículo puede pedir 3 cuotas de préstamo. Ministra, ¿y qué pasa? Porque hay muchas parejas que se dedican a lo mismo, la tía y el tío del furgón. ¿Ellos ambos reciben los bonos por ser transportistas o por ser también alguien que puede decir, mire, ¿sabe que yo perdí mi pega? Yo ya me bajó a un 100%. A ver, si no tiene cómo acreditar esa caída y es transportista, ingresa por esta vía. Ya. Si tiene cómo acreditar que tenía, ingresa por la otra caída. Ya, sí boletea, ya, perfecto. ¿Me entienden? O sea, esta es una fórmula para poder ingresar la gente que no nos calificaba de otra manera, pero que sí hacía el trabajo y además estaba reconocido por el Ministerio de Transporte. Pero hasta el 31 de marzo de este año tienen que haber estado inscritos, o sea, se pueden haber inscrito todavía este año. Así es, hasta este año, todo el año pasado más este año, todos los que se inscribieron y por tanto están validados en sus recorridos por el Ministerio de Transporte. Sí,
Otro paréntesis, a todo esto del contexto de pandemia se suma otra cuestión que es difícil de resolver, pero tal vez deberíamos tener súper presente. Hoy día hay más pobreza, Sí. hay menos plata, hay una inmensa proporción del país que ha tenido un promedio de reducción de sus ingresos de un 40%. ¿Ah? 40%, Incluso 60. incluso 60%. Sí. Pero resulta que el costo de la vida, como dice Juan Luis Guerra, sube otra vez y no para. Los arriendos siguen subiendo. Los limones, los alimentos, El costo de la vida en los general. huevos, el gas para arriba, el combustible para arriba. Entonces, tenés menos plata y te alcanza para menos. Entonces, claro, uno dice, son 100 lucas de bono extraordinario. Si sumamos el universo de beneficiados, es harta plata de inversión pública, sí. Pero en la realidad, 100 lucas hoy día para una familia no son las 100 lucas de hace 10 años. 100 lucas puede ser poco o alcanza para poco. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar todo eso también tomando en cuenta esas circunstancias, esa coyuntura económica compleja? Sí, eso es muy cierto, es muy real y sobre todo considerando de que además la pandemia se ha extendido demasiados meses. Ya pasamos el año de pandemia. Durante todo este tiempo hemos hecho muchas acciones de protección social. Bono COVID partimos con 1,5 millones de hogares. Llegamos al IFE 6 con 8.200.000 personas, más de 3.300.000 hogares. O sea, triplicamos la primera ayuda que dimos. Hemos seguido extendiéndolo y es cierto, puede decir 100.000 pesos por cada integrante del hogar puede parecer poco porque los costos son altos de vida. Pero también tenemos que mantenernos protegiendo no solamente un mes. Uno no puede hacer como un shock de mucha ayuda un mes y después se va a acabar. Seguimos con una pandemia que tampoco tenemos claridad de en qué momento se va a acabar porque esperamos tener inmunidad colectiva en junio, ¿no es cierto? Si nos vacunamos, si nos seguimos cuidando, que... Si las variantes no se ponen mala persona. Si las variantes no se ponen Pero- más mala persona, efectivamente, pero no tenemos esa certeza Ministra, de que pero vaya a qué bueno, terminar. ¿y cajas de los municipios de nuevo con productos básicos o alimentos? Bueno, ¿se ha efectivamente, considerado? una de las cosas que uno podría pensar es si entregar recursos a los municipios para que ellos vuelvan una vez más a salir con cajas de alimentos, a proteger sobre todo los barrios con más contagio. Yo creo que ahí uno debería focalizar sanitariamente, o sea, donde yo tengo más contagios, activos. más casos. ¿Y esos datos están? Esos datos Sí, pues. están Bienes Nacionales tiene una página georreferenciados. actualizada donde están Sí, las lo zonas con más conversábamos o con el menos colegio contagio. médico que esa podía ser una posibilidad de ir con ayuda directa a través de cajas a ciertos barrios organizados donde hubiesen más contagios para permitir que esas personas estuvieran con más protección. Eso es parte de las cosas que tenemos que revisar. Sí, y no es por ser ministra, pero rápido, porque estamos Estamos en en el eso. pic de la pandemia de aquí a 2 semanas más. Así Entonces, es. ojalá sea rápido. Y como usted lo dice, no sabemos cuánto va a durar. Entonces, No esa sabemos. incertidumbre también es terrible para todos los chilenos. Ministra, una pregunta que se quedó ahí en el tintero. Cuando estamos hablando del bono, del IFE, del préstamo, ¿puedo recibir alguna persona los 3, por ejemplo? Efectivamente, nos puede calificar una persona en su familia dentro del ingreso familiar de emergencia y además calificar para el bono clase media. Y como eliminamos que se descontara, se recibe íntegramente el monto del ingreso familiar de emergencia e íntegramente el monto del bono clase media. Y la persona que califica para el bono de clase media califica sin problemas para el préstamo, porque acuérdense que es caída del 20 para el bono y del 10 para préstamo. Y es relevante decir que personas que no califican para el bono, porque están, por ejemplo, sobre los 2 millones, pero les cayó, puede ser una familia que ganaba 2,5 millones y ahora gana 1 o 0. También puede pasar. Sí. Sí pueden acceder al préstamo solidario esas personas también, aunque pasen los 2 millones de pesos. Ya, Oye, qué perfecto. fome. Hay harta gente que me escribe, perdón, Mari. Vamos dale. con más preguntas del hash. Pero, esa misma gente que me pone mucho. Oiga, pero si perdí la pega ahora, la perdí en Sí, enero, quedo fuera. Qué injusto, pues si estoy sin pega. Es que quiero de una otra forma transmitir de nuevo. Si uno, ahí la pregunta dice, si estoy recibiendo el seguro de cesantía, ¿califico? Sí, porque al recibir el seguro de cesantía está recibiendo un porcentaje de su sueldo. Pero no por todo lo- lo que tienen el seguro de cesantía son los que están formalizados, son las personas que... Es que acuérdense que el ¿Cuántos bono... están con contrato Por de eso, es que planta y el todo bono de clase media es para ingresos formales. eso? Sí, pues. Contrato de trabajo, boleta de honorario, empresa unipersonal. Ya ellos tienen seguro de cesantía y si está usando el seguro de cesantía le cayeron los ingresos lo suficiente como para que califique. Por lo tanto, la pregunta de Paula, que le había contestado pero la refuerzo, sí califica. Segundo, los que son ingresos informales nos tienen que declarar en la página de ingresos de emergencia que están en ingreso cero para poder calificar
al ingreso familiar de emergencia. Perfecto. Ya, Tenemos más preguntas de la gente. Dale, Carola. ¿Qué sucede en mi caso? Trabajo media jornada y recibo la mitad del sueldo mínimo. Efectivamente, nosotros pusimos un piso y ese piso es el sueldo mínimo. No estamos con ingresos bajos. Ahora es probable que como tiene la mitad del sueldo mínimo, esté en un ingreso que en su familia sea un ingreso tan bajo que permita recibir el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, ingreso de Ministra, emergencia.cl. Ya, ¿sabe el qué? IFE, Me sí. escribe, pero desesperada Palo Rosa. Me ha No has escrito como escrito 10 antes, veces. pero no has escrito antes. Puede ser, pero ¿Ya? mira, lo que dice, que lo preguntamos hace un ratito, pero ella insiste, dice, he sido siempre dueña de casa, divorciada. Mis hijos son carga del ESAPRE del papá. Solo por eso el registro social de hogares me tiene en el 90%. No califico para el IFE, por ejemplo. ¿Cómo acredito y actualizo qué ISAPRE no pago yo en la municipalidad? Porque la página del registro social de hogares no se puede hacer estas justificaciones. No, sí se puede, pero mire, más allá de eso, yo no tengo ningún inconveniente en revisar el caso. Como les decía anteriormente, recibo muchos en redes sociales, hemos podido subsanarlo, muchas veces falta de información de entrega y podemos cambiar la calificación. Y eso es lo que queremos hacer el llamado, acercarse. Nuestras seremías de desarrollo social en las diferentes regiones, el Chile Atiende, en el caso de las personas mayores, el Fono Mayor. Acérquense a las redes sociales de nuestro ministerio. Queremos y tenemos un grupo e incluso creamos en la ley un equipo especial para poder recibir a quienes no califican y revisar por qué no califican. Si califican, obviamente, hacer todo para que califiquen y si no, llevarlos al ingreso familiar de emergencia y hacer todo para que queden en el ingreso familiar de emergencia. Es decir, tenemos que revisar los casos porque probablemente muchas veces por falta de actualización, por falta de información, las personas no están recibiendo el beneficio que deben recibir. Sí, seguimos con más preguntas de la gente. Ay, mira, Carito Rojas con su hijo. Precioso tu hijo, Carito. Exquisito. Dice, buenos días. ¿Qué pasa con las personas que ganan menos del sueldo mínimo y están con contrato? ¿Pueden postular al bono clase media, ya que estando con contrato no han recibido ningún bono? Es que este es el mismo caso. Este tiene que ser un part-time porque nosotros pusimos que el piso obviamente era el sueldo mínimo para poder acceder al bono de clase media. En estos casos efectivamente no, pero insisto, estos montos son muy bajos porque están part-time, es la mitad del sueldo mínimo y esos son ingresos que probablemente hacen calificar en el ingreso familiar de emergencia. Probablemente ella o no ha actualizado bien su registro social de hogares o no está diciendo que gana tan poco y tiene datos de antes y por eso no ha calificado. Entonces hay que revisar cuál es su registro y qué información hay Ya, ahí. y mientras revise eso, si califica o no, ministra, porque harta gente nos escribe, veíamos notas ayer que hacíamos a la gente que decía, bueno, ¿sabe qué? A mí lo único que realmente me ha funcionado y que es contundente es el retiro del 10%. ¿Se va a aprobar un tercer retiro, ministra? Mire, eso es una decisión del Parlamento. En ese sentido, nuestros proyectos no tienen ninguna intención y tanto así que lo aprobamos y el proyecto se sigue tramitando. No hay ninguna intención de bloquear ningún proyecto, es una decisión del Parlamento. Nosotros no compartimos, obviamente, que se retiren los recursos de los fondos de pensiones porque queremos hacer una reforma previsional. Quiero decirles de que si nosotros aprobáramos la reforma del presidente, las personas mayores, muchas de ellas nos escriben, los jubilados que usted planteaba de los 100.000 pesos, que es insuficiente. Les podríamos subir a una mujer con 8 años de cotización 79.000 pesos mensuales, no por una vez, para siempre. A los jubilados con 12 años, 59.000 pesos mensuales, no por una vez, para siempre. Entonces también hay que sacar otras leyes que mejoren las condiciones de las personas. Pero ministra, usted dice, no es la intención o el afán del gobierno de bloquear el tercer retiro del 10%, este bono clase media tampoco es aprobado para frenar el tercer retiro. Ya, pero en el fondo, en la práctica, los que van al Tribunal Constitucional es el gobierno. Sí, y ahí está el freno. Lo que yo quiero transmitir es que nosotros no hicimos nada en nuestra red de protección intentando que los votos cambien. Eso está nada. claro. Pero en definitiva, claro. sí el gobierno tiene algo que decir cuando va al Tribunal Constitucional. Tiene algo que decir al respecto de cómo se están haciendo las cosas, quiénes tienen las atribuciones y cómo se deben hacer las cosas en una institucionalidad vigente. Pero también con mucha sinceridad creo que es importante también transmitir que mucha gente que nos plantea aquí que gana, por ejemplo, menos del sueldo mínimo porque tiene part-time, probablemente ya no le queda nada en su cuenta del 10%. Tenemos 3 millones de personas, si no me equivoco, tendría que cotejar que con los 2 retiros ya no tiene nada que retirar en un tercero. Entonces nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social,
Para nosotros es vital seguir haciendo estas ayudas porque sabemos que las necesita la gente, más allá de las decisiones anteriores que se hayan Sí, es tomado. cierto, a la gente que le queda probablemente algo de ahorro en la AFP es la gente, nuevamente, de clase media, y hay mucho pyme, ¿ah? Hay mucho pyme Sí. que la alternativa que ha tenido es préstamo y es encalillarse más. Y no tienen espalda a seguirse encalillando. Tenemos ahí... Entonces, perdón, cuando un pyme que ha quedado sin su localcito, su comercio, la cuestión, pucha, para ellos el 10% sí es alternativa. No, porque no tiene y otra. para mucha gente. Sí. En el caso de las pymes, yo creo que nosotros tenemos, y lo estamos viendo con el presidente, lo hemos conversado con el ministro de Hacienda, tenemos que ver cómo hacemos un esfuerzo mayor aún. Ya, porque además Eso son... sin lugar a dudas. Hay porque que ver además cómo podemos generalmente- hacer un esfuerzo mayor aún con las pymes, porque tal vez pensamos que iban a resistir, que iba a durar menos y van a poder resistir, pero la verdad es que esto no lo resiste nadie. Sí. Y vamos a tener que ver cómo poder llegar de mejor manera ahí. Y eso estamos súper conscientes y lo estamos conversando. Sí. Ya, ministra, ¿sabe que me preguntan también qué pasa y cuán rápido se actualiza el registro social de hogares? Porque muchos me dicen, bueno, fui a la municipalidad, me mandaron de vuelta, me mandaron a la página. ¿Qué tan rápido se está actualizando este Sí, es sistema? muy relevante decir de que nosotros tenemos un proceso que desde que el municipio da el visto bueno se demora 3 a 5 días. Esto ya no es con visita domiciliaria, entonces probablemente yo lo hago ahora y me debo demorar un poco menos de un mes. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que yo ingresé a tiempo la modificación. Entonces, si yo después califico, porque hice mi modificación, voy a pagar retroactivo. No va a quedar desde que lo solicité sin pago ese momento de la vida, digamos. Ministra, le agradecemos mucho y brevemente. ¿Usted siente que en este punto, en las ayudas económicas, lo han hecho bien? ¿Llegaron tarde, como dijo el ex ministro Briones? ¿Qué siente ahí? A ver, yo creo que nosotros teníamos un Estado que tenía poca robustez para realmente saber lo que estaba pasando, qué familias lo estaban pasando mal, cuál era el impacto, mucha informalidad en el mercado laboral y eso dificultó mucho, sobre todo al inicio, tener la herramienta para poder llegar en momento y en tiempo real. Hemos ido perfeccionando eso, hemos ido robusteciendo, hemos ido aprendiendo de los errores. Este proyecto es infinitamente mejor que el del bono del año pasado porque vamos aprendiendo en el camino. ¿Va a ser insuficiente? Probablemente de esta magnitud siempre va a ser insuficiente, pero créame que no estamos dejando nada de hacer. Con aciertos y errores le ponemos todo el corazón. Gracias, ministra. Muchas gracias. Que esté muy bien, ministra, muchas gracias.